Ya. Entonces, la primera pregunta, Juanca, para ponernos en movimiento, es como la antipregunta que uno esperaría, como ir desde otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que no es coaching de equipo? Sería como mi primera pregunta, con eso ya abrimos el ruedo y empezamos a comenzar, de aquí hasta una horita más. Bien, pues es como dice Rocco, como la contrapregunta, pero decidimos empezar porque hay muchos ángulos con los cuales se puede trabajar con un equipo y en ocasiones se nombra, se pone el trabajo de coaching de equipos con intervenciones que quizás no corresponden a lo que debe buscar un coaching de equipos. Entonces voy a ir mencionando posibles formas de trabajar con un equipo para poder ir decantando, ir diferenciándola con lo que es trabajar o hacer coaching de equipos y sobre todo, y ahí con Rocco lo vamos a ir tejiendo, para qué y cuándo. Entonces, con un equipo hay varias aproximaciones. Una es la facilitación. Yo puedo facilitar, puedo facilitar en un equipo un tema, una conversación, pero la facilitación lo que busca es acelerar una conversación o un proceso que si no existiera la facilitación en un tiempo natural tomaría más tiempo, pero es acelerarlo. Casi que el facilitador lo que busca es aumentar o que el tiempo en el que ocurriría ese resultado fuera mucho más rápido, y casi que el equipo está en manos del facilitador, y va atendiendo el espacio que el facilitador va tejiendo. Entonces, eso es facilitar. Tenemos otra aproximación que es el entrenamiento. Entrenamiento es cuando yo necesito aumentar el conocimiento o que el equipo tenga distinciones con respecto a algo en particular, escucha, promesas, compromisos, conversaciones, que eso es distinto a facilitar. En la facilitación no se entrega ningún contenido. En el entrenamiento sí. Lo que buscamos es que el equipo esté en capacidad de poder saber o responder a una situación en particular. Y al igual que la facilitación, en el entrenamiento, quien realiza el entrenamiento tiene las riendas un poco del proceso con el que se va a trabajar. Entonces, eso tampoco es coaching de equipos. Está un tercer ángulo que es el desarrollo, lo que se llama comúnmente como team building, que pues hoy en día es un commodity. Hoy en día cuando una organización, cuando se le pregunta a alguien, no, es que tengo team building el viernes, se vuelve ya como un commodity donde lo que se busca ahí es desarrollo del equipo en sus etapas. Por ejemplo, un equipo que está recién en formación y hay que acelerarlo a la etapa de desempeño, o está en normación y no ha pasado por crisis, o está en crisis y no ha podido salir a desempeño, en fin, dependiendo del mapa que cada persona tenga con respecto al desarrollo de equipos, existe esa forma también. Y eso es desarrollo de equipos donde yo podría tener herramientas de coaching, pero desde donde nosotros lo abordamos tampoco es coaching de equipos. Existe un cuarto ángulo que es la consultoría. En la consultoría, cuando dicen, no, es que me están contratando como consultor en una organización para trabajar con un equipo, en la consultoría tiene que ver con la entrega de un conocimiento en particular, donde esa persona es experta en algo específico y se busca que ese conocimiento sea entregado al equipo con un propósito particular. Estos cuatro elementos o estos cuatro abordajes que he mencionado hasta este momento no son separados o porque se podría tejer algo y ahorita lo vamos a ver un poco, pero aparece ya la quinta opción que es coaching de equipo. Entonces, desde ese lugar, coaching de equipos es, a diferencia de los otros cuatro, cuando yo hago coaching de equipos, primero lo hago en situaciones reales del equipo. ¿Dónde pasa la vida del equipo? ¿Cuáles son los espacios naturales en donde la vida del equipo transcurre? ¿Qué reuniones, qué comités? ¿Cuál es el espacio vital del equipo y cuáles son los momentos en los que eso ocurre? Cuando de pronto una facilitación podría ocurrir dentro de la empresa, sin embargo, quien tiene
el manejo del equipo lo tiene el facilitador en este caso. En un coaching de equipos tiene una sutileza que es bien particular y es que el coach eh, tiene que pasar desapercibido. Hay una frase de Sun Tzu que dice que cuando el líder eficaz termina su tarea, la gente dice que ocurrió naturalmente. Quitémosle líder y pongamos coach. En coaching de equipos es hacer, y lo vamos a ver un poco en el modelo de que trabajamos en Avivar, que se hacen movidas en los espacios naturales del equipo. Em, Dos, la figura de autoridad no es el coach. Cuando digo autoridad, no tiene la responsabilidad de que ocurra el espacio. O sea, casi que el coach es el invitado. Él llega a una reunión, a un espacio recurrente, natural del equipo. Por supuesto, antes hay una preparación, antes hay todo un contexto y un enmarque para que para que el equipo entienda de qué se trata el coaching de equipos que se va a trabajar. Pero es una labor muy delicada, muy sutil, muy precisa, casi que yo diría que es como una acupuntura de aprendizaje, es tocar los puntos en donde el equipo no sienta que el coach está tomando como el devenir del espacio que están teniendo. Y eso requiere muchísimo centro del coach, requiere muchísima escucha para poder hacer las mejores movidas para entrar y poder salir. Así que yo puedo armar un proceso de aprendizaje donde yo pueda, por ejemplo, diseñar un entrenamiento para plantear ciertas distinciones, facilitar ciertas reuniones para que el equipo pueda ver de qué se trata. Puedo generar en el equipo cierto desarrollo para que pueda llegar al nivel de desempeño o pueda llegar al nivel de interacción que requieren y después terminar con coaching de equipos. O sea, yo puedo armar, tejer, diseñar, dibujar un poco el proceso donde el coaching de equipos puede formar parte de algo más grande. Em, entonces es muy importante poder diferenciarlo porque no sé desde qué abordajes ustedes trabajan con organizaciones, pero de pronto, por ejemplo, yo nací desde la facilitación. Hace 25 años cuando empecé a trabajar con organizaciones, yo empecé desde la facilitación. Después me fui pasando al entrenamiento, después fui al desarrollo de equipos, como que fui pasando por cada uno de estos dominios o territorios en los cuales puede entrar con un equipo. Y desde ese lugar uno entiende, no, es que, y cuando uno estudia coaching, de pronto enseñan una herramienta al equipo y dice, no, estoy haciendo coaching de equipos. No, ahí estoy haciendo es entrenamiento. O hay una conversación que el equipo no está pudiendo tener, entonces facilito. Una característica fundamental del coaching de equipos es que el equipo tenga el poder de hacerse cargo del quiebre que tiene. Em, el nivel de intervención en el coaching de equipos del coach es muy bajo porque además está en un espacio natural del equipo, en un espacio en el cual el equipo transcurre normalmente. Lo que más me gusta del coaching de equipos es que es el momento de verdad, es el momento en donde uno puede ver si efectivamente el equipo ha incorporado las distinciones, las prácticas que le va a permitir hacerse cargo de los quiebres que inicialmente se plantearon como parte del proceso. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que estoy planteando. Fernando. Sí, yo te quería plantear una duda o pedirte por ahí una diferenciación más clara entre lo Vale, que entendés por entrenamiento y por consultoría, porque ya. en uno de los casos hablabas de aprender y poner en marcha algunas distinciones como la escucha, las promesas, las conversaciones, y en la otra en transferir un know-how, ¿no? Una entrega de conocimiento. ¿Dónde está esa diferencia desde tu Mira, mirada? por ejemplo, nosotros en nuestra empresa, en PROAD, una de las áreas de expertise que tenemos es algo que se llama gerencia por compromisos. Y nos han pedido consultoría con respecto a eso. Entonces, la consultoría no implica necesariamente el aprendizaje. La consultoría lo que implica es, por ejemplo, un diagnóstico con respecto a la organización o con el equipo, como con respecto a esas prácticas, cómo está, poder brindar un plan de aprendizaje de cómo eventualmente
podrían adquirir esas habilidades, en dónde están, dónde podrían llegar, por dónde tendrían que pasar. No es más como, yo la diferencia grande que vería, Fernando, con lo que planteas es que el consultor da mapas y el entrenador va al territorio. Eh, entonces muchas veces la gente en consultoría lo que compra es un mapa y un entendimiento de cómo operar en ese mapa, ya está ahí. Y en ocasiones la consultoría dice, oye, no solamente necesito el mapa, sino lléveme a terreno de cómo poder implementar eso. No sé, Fernando, si ahí fui más claro. Perfecto. Clarísimo. Una cosa también interesante, que no es para sacar el foco, pero se me vino, y esto que lo hemos conversado un montón de veces, ahora me apareció, me surgió que muchas veces pasa, sobre todo como un comentario de cierta resistencia en cualquiera de los ámbitos Solo en que que ahí no me pone acabas de mencionar, la terapia. Mm. Porque muchas veces, oye, esto es terapia, como que puede aparecer en cualquiera de los espacios que estamos mencionando, esto es terapia, me están haciendo psicoanálisis o empieza a ser un- y como la pregunta es amplia, de qué es lo que no es coaching, creo que también es importante tal vez mencionar, no sé qué dice Juanca. Sí, yo hoy cada vez, eso me ha ocurrido mucho, sobre todo en programas que he acompañado organizaciones con el tema de mentoring, de mentores, quizás no tanto en el coaching de equipos, donde cada vez más los linderos, las fronteras de hasta dónde puedo acompañar una organización o un líder a su equipo, son cada vez más difusas y más grises, ¿no? De llegar a puntos donde eh, sí se confunde si estoy en terapia o en qué estoy, o también conversaciones de equipo muy profundas donde se llegan a tener niveles de conexión tan profundos donde se ponen sobre la mesa conversaciones que hace unos años no se ponían y yo observo hoy en día muchísima más valentía para poder abordar y pareciera que los líderes logran eso también invocando mucho en su gente la vulnerabilidad. Em, Cuando hay un equipo con niveles interesantes o importantes de vulnerabilidad, estas conversaciones mucho más profundas se dan al lugar. Y claro, y la palabra terapia yo creo que muchas veces más desde el sentido común que desde lo que realmente implica, pero, pero se trasciende mucho eso. Y en el coaching de equipos, que hay es muy importante porque hay movidas que se hacen donde son muy desafiantes. No sé, por ejemplo, reuniones en donde generalmente el peso de la reunión gravita en dos personas de las ocho del equipo y no ha sido posible generar un cambio en esa dinámica. Y ya se generó un entrenamiento sobre lo que significa la escucha y la conversación, se facilitó una conversación, pero hay algo y es que cada contexto trae un texto, ¿no? Cada contexto invoca unas prácticas que ya vienen instaladas desde hace tiempo. Entonces llego al mismo comité, llego al mismo espacio, llego al mismo y las prácticas afloran solas. Y ahí es donde el coaching de equipos puede ser muy potente porque es la situación real y natural donde se vive. Entonces ahí las movidas tienen que ser limpias, finas, de cómo, por ejemplo, en esa persona eh, cambie un poco el peso que tiene la reunión para que pueda abrir el espacio a otras personas. Y la persona lo sabe, pero no lo sabe. Lo sabe aquí, pero no lo sabe aquí. Entonces, además, siente que es muy valiosa su participación, siente que es tan valiosa que por eso lo dejan hablar tanto. En fin, hay hasta que se empiezan a hacer ciertas movidas y ahí es donde el coaching de equipos, por ejemplo, puede ser muy potente y muy valioso, pero para llegar a ese momento se necesita muchísima confianza y haber preparado el equipo para poder llegar ahí o se puede generar, como decía Rocco hace un momento, muchísima resistencia. Ujú. Em, Roquito, ¿vas a decir algo? Estoy presente como la pregunta que se nos venía aquí, que era, entonces, ¿para qué es el coaching para qué es el coaching de equipo? Claro, para el coaching de equipos, desde la experiencia que yo tengo, es finalmente el espacio, cuando estoy seguro que en su experiencia les debe haber pasado mucho con interlocutores organizacionales que les pregunta, bueno, pero ¿cómo sé que esto funciona? ¿Cómo son los resultados que se van a lograr? Finalmente, ¿qué es lo que voy a obtener?
etcétera, etcétera, etcétera. El coaching de equipos es finalmente el punto en donde yo veo o podemos ver la incorporación o la transformación que tiene un equipo en los espacios naturales donde transcurre su realidad. En muchas ocasiones, que es donde me ha ocurrido con mucha frecuencia frases del estilo, no, sí, salimos, vamos y allá todo funciona muy bien, pero cuando volvemos a la empresa no pasa nada. Sí, mientras que tú estás, eso ocurre, pero cuando estamos solos, volvemos a lo mismo. Em, Ahí el coaching de equipos es lo que permite que un equipo en sus espacios reales tenga intervenciones en tiempo real para generar resultados reales, si lo pudiera resumir de alguna manera. Entonces, es como el golpe de realidad más grande que pueda tener un equipo porque es entrar en los espacios donde transcurre su realidad y ahí entrar, pero haciéndolo de la forma más fina posible, donde sienta el equipo que lo está haciendo él mismo, que no sienta al coach como una muleta, ¿no? Donde se tiene que apoyar para que efectivamente pueda ver los cambios que se están dando. Entonces, para eso es el coaching de equipos. Pero insisto, yo muy pocas veces he hecho procesos de coaching de equipo, solo de coaching de equipo, porque yo he tenido que preparar al equipo, como les digo, vía facilitación, vía entrenamiento. Por ejemplo, las relaciones están muy deterioradas y el nivel de fricción que hay al interior del equipo genera mucha tensión, que cualquier movida en un coaching de equipo generaría choque. Entonces hay que prepararlo para poder entrar ahí. En fin, entonces yo muy pocas veces, como les digo, eh, salvo incluso ahorita estoy con uno, pero llevamos 14 años trabajando juntos. Entonces, que ya nos vimos hace un mes, estuvimos trabajando 2 días y dentro de 8 días tenemos sesión de coaching de equipo, pero ya es una construcción que está dada. Eh, ya con equipos que nunca lo han hecho, es bien importante poder generar ese espacio de contención y de preparación para que eso finalmente pueda ocurrir. Entonces, viendo eso, es muy importante también entender qué es un equipo y qué no es un equipo. Y ahí, Roquito, creo que tú nos puedes ayudar mucho de finalmente entonces qué puede ser un equipo. Sí, y aquí queremos invitarlo también a miradas que tal vez no sean las más tradicionales con respecto a lo que estamos acostumbrados, que es un grupo de personas que se pone un propósito, se alinea y se organiza, se coordina para obtener un resultado, que es como podría ser como lo más tradicional. La invitación acá es siempre ver las analogías y las metáforas con lo que es la naturaleza. Eh, un equipo es un órgano vivo que está compuesto en este caso, por seres humanos y que en su estructura tienen como la misión de cumplir ciertas funciones para seguramente como alimentar y nutrir un sistema muchísimo más grande. Es muy raro que un equipo sea solamente esté desconectado de cualquier sistema más grande. El equipo siempre, como orgánica, está dentro de un gran sistema. Entonces, la invitación que les quiero hacer yo en este rato es a mirar a los equipos como un órgano vivo que está en constante transformación. Una de las cosas cuando traemos la metáfora de la naturaleza es que nos damos cuenta que la naturaleza siempre está en un movimiento, que a veces es un movimiento que va hacia la vida, evolucionando, y otras veces que va hacia morir, hacia la involución, pero siempre están en constante movimiento. Y las estructuras organizacionales, los equipos, no, en las diferentes áreas de trabajo, son eso, son órganos que están interrelacionados entre sí y además dentro del grupo también hay interconexiones que les permite cumplir su función. Ahora, eh, para para que no sea una imagen tan abstracta, de decir solamente un equipo es como un órgano vivo, las maneras en que lo vamos mirando como coaches es a través de las tres dimensiones en que miramos como el observador que nos trae la propuesta siempre del coaching ontológico. Este órgano se convierte en un observador colectivo, que no es la suma de los observadores individuales, sino que es un observador
que mira el mundo y se relaciona con el mundo de una manera muy particular que no tiene que ver, y vuelvo a repetir, con la suma de observaciones e interpretaciones de sus componentes. En sí, en la estructura, tiene una manera de interpretar el mundo. Se emociona de una manera particular y se movilizan, tiene una dinámica y unos patrones de comportamiento también particular. Entonces, ¿cómo vamos observando esta orgánica, este equipo? ¿Cómo lo vamos observando? Este equipo vivo, este órgano vivo, es a través de sus redes conversacionales, a través de los campos emocionales que lo contienen y a través de sus patrones de comportamiento. ¿Mm? Eh, Cuando hablo de redes conversacionales, las personas que componen el equipo entre sí van tejiendo una red de promesas, de pedidos, de ofertas, de compromisos, de declaraciones que van sosteniendo el fluir conversacional de ese órgano vivo. El cómo se sostiene, el cómo se contiene, es importante que aparezcan ciertas fuerzas, esas fuerzas que lo mantienen como en un conjunto compacto. Y esas fuerzas tienen que ver con su mundo emocional. Entonces, no quiero irme como para el lado ni que se escuche como algo teórico. Entonces, hay equipos que tienen una forma particular de emocionar. Hay equipos que son tremendamente entusiastas, hay equipos que son mucho más resistentes, hay equipos que son mucho más resignados. Y esa va a ser la forma también en que se van a especificar sus comportamientos, sus prácticas. ¿Ya? Y las prácticas se van a construir también a través de ciertos patrones que son observables. Entonces, los patrones en que miramos las dinámicas de movimiento, los hacemos a través también de un modelo que llamamos las disposiciones al movimiento. Entonces, hay equipos que en su conjunto, como observador colectivo, son mucho más enfocados en la acción, son mucho más resolutivos. Hay otros que son mucho más enfocados en lo que son los vínculos, en las relaciones, que tienen mucha más apertura, como nosotros llamamos. Hay otro equipo que están mucho más enfocados en la permanencia, en lo que va a generar como la tradición, en lo que va a sostenerse en el tiempo, que son los equipos que tienen mayor estabilidad. Y hay otros equipos que son mucho más creativos, que son mucho más eh, como provocativos, que son más desafiantes de lo tradicional, que son los que están más conectados con la flexibilidad. Entonces, en estas tres dimensiones que les acabo de mencionar, tanto el lenguaje como las emociones y la corporalidad, vamos viendo el tipo particular de observador que son los equipos. Entonces, así como resumiendo la pregunta que me hacía Juanca, es que los equipos los queremos ver como un órgano vivo y que tiene características muy particulares y que lo van a definir en su estilo conversacional, en su forma de emocionarse y también, por supuesto, en sus prácticas de movimiento. ¿Mm? Yo le quiero sumar a lo que Rocco plantea. Hay algo que, dos cosas. Uno, cuando hablamos de coaching de equipos, hay grupos que no terminan de declarar que son equipos. Generalmente el fenómeno del equipo es como un dado cuando llega una empresa o llega alguien a una organización, pues un grupo de personas es un equipo. Y no, el equipo responde a una declaración. O sea, ¿somos equipo o no? ¿Y para qué necesitamos ser equipo? Esa es una pregunta que muy poca gente puede responder. O sea, ¿para qué necesitamos ser equipo? Y que las respuestas no sean las respuestas rosas y románticas de siempre, porque juntos podemos, porque es que solo es mejor, porque, en fin, vienen una serie de respuestas que no tienen tanta fuerza y tanta contundencia, pero hay muy pocas personas en las organizaciones que pueden responder a la pregunta de para qué necesitamos ser equipo. Entonces, iniciar un proceso de coaching de equipo cuando no está la declaración de ser equipo o no saben para qué son equipo, es un desperdicio muy grande de energía y tiempo. Ahí, por ejemplo, antes de entrar en coaching de equipo, si eso es lo que le está ocurriendo a un grupo, entonces el trabajo de desarrollo de equipo funcionaría muy bien. O facilitar una conversación. Y la conversación es, ¿necesitamos ser equipo o no? ¿Para qué necesitamos ser equipo? Y ahí sí podemos pasar a un coaching de equipos. Entonces, es poder llegar finalmente a lo que se necesita. Y dos, es que hoy cada vez más hay una propuesta de una mujer de apellido Edmondson que me ha encantado que se llama Teaming. Y en español no he podido traducirla,
es como hoy en día una habilidad que se requiere de las personas es la capacidad de hacer teaming. De hacer teaming es que yo puedo estar formando parte de 5, 6, 7, 8 equipos. Entonces ya no es la típica de pertenezco a la gerencia financiera y yo soy analista 2 y no sé qué, no sé qué. Esa mirada tan fija ya está desapareciendo. Sí, pero de team, de equipo, es T-E-A-M-I-N-G, teaming. Y es la capacidad de poder, eso, gracias, Sandro, es la capacidad de poder llegar, armar equipo y disolverlo. Llegar, armar equipo y disolverlo, porque cada vez más, y un poco en la mirada orgánica que decía Rocco, cada vez estamos hablando más de redes que de equipos. Cada vez más la gente necesita cómo poder llegar y ser como formador de equipos, además sin jerarquía. em, Casi que es poder trabajar más desde la influencia, en fin. Entonces, ya la mirada tan nítida, tan limpia, tan aislada de equipo, uno dice, no, aquí muéstrame el organigrama de la organización. Entonces uno ve claramente, ah, perfecto. Esos mapas cada vez más hoy en día son más grises, más difusos, y lo que necesitamos son más que líderes de equipo, son activadores de redes. ¿Cuáles son las redes con las cuales yo voy a lograr mis resultados este año? Em, y ahí este tema de coaching de equipos va a evolucionar, va a tener espacios distintos porque la habilidad con que una persona pueda activar redes y pueda hacer este teaming va a ser muy grande. Entonces, em, yo creo que este año en Avivar vamos a empezar a introducir esto y a empezar a sembrarlo porque se viene cada vez más el, el- la típica triangulación jerárquica que le piden al jefe, que es el único que tiene pasaporte para poderse mover en otras áreas, ya cada vez está mandado a recoger. Se necesitan personas que puedan operar de forma horizontal en la organización a través de redes. Bueno, hay el coaching de equipos, ¿cómo va a ser? Porque nuevamente no va a ser la unidad clara, nítida, perfecta, 8 personas, el jefe, sino que cada vez va a ser más orgánico. Entonces, esas son preguntas y inquietudes que ya necesitamos ir planteando y poniendo sobre la mesa y que a nosotros, pues los que son coaches, consultores, en fin, desde las diferentes formaciones, cada vez más es una necesidad de cómo poder trabajar redes y no necesariamente equipos vía organigrama. Además, con los modelos organizacionales de Holacracy, Sociocracia, en fin, todos estos modelos que nos están invitando a miradas distintas de lo que es una organización, que aprovecho pues en la primera parte de Avivar, también tocamos esto de cómo entender la organización. Hoy en día, ¿qué es una organización? ¿Para qué está una organización? Y pues los equipos forman parte de eso, pero hay un contexto más grande de lo que se puede dar eso. Entonces, con estos elementos, ¿cuándo podría ser entonces el coaching de equipos, Roquito? ¿Tú qué ves? Ah, ya te digo, ya lo escribo aquí, Melba. Segundo. Hola, sí, listo. Allá lo puse. Y les puedo poner el creador de ese modelo, se llama Brian Robertson, que yo les pongo ese de lectura obligada. Es espectacular ese modelo de Holacracy, es impresionante. Roquito, ¿cuándo Bueno, entonces? bueno, también haciendo el mismo paralelo que lo que ocurre también con el coaching individual, cuando esta orgánica, que también a mí me encantó mirarlo también como lo está poniendo Juanca, que son orgánicas que están en una red, porque yo siento que esa red, aparte de estar interconectada, está siempre fluyendo emociones, conversaciones, declaraciones y también movimiento. Entonces, cuando definimos el equipo, esperamos que esa forma de fluir en las conversaciones, esa forma de fluir emocionalmente y también en los movimientos, produce los resultados que queremos que produzca, seguramente el equipo va a tener un cierto nivel de satisfacción. Cuando eso no ocurre, tenemos que ver qué es lo que está pasando.
puede ser que exista un estancamiento emocional, puede ser que exista un estancamiento también de ciertos movimientos, puede ser que exista un estancamiento relacional, puede ser que no estemos teniendo los resultados que nosotros esperábamos, puede ser que las conversaciones estén generando un desencuentro que se mantenga en el tiempo. Entonces empiezan a aparecer muchas señales que van requiriendo una cierta necesidad de autoconocimiento, de autoobservación, que es acompañada por el coach, donde el mismo equipo empieza a encontrar qué es lo que le está ocurriendo que no está permitiendo que fluya. Y ahí también definíamos, igual que en el coaching individual, cuando eso es complejo, muchas veces lo que se va generando es un daño en el desempeño del equipo. Entonces podemos tener ciertos quiebres que están circunscritos en un ámbito de desempeño, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que entrar a mirar cómo recuperamos el desempeño o trascendemos un mejor desempeño. Y también puede pasar otro, que cuando sí tenemos buenos resultados, sí tenemos un cierto éxito y tenemos un cierto nivel de satisfacción como grupo y nos reconocemos uno a otro, incluso hasta en nivel afectivo, lo que puede pasar es que nos hagamos la pregunta si es suficiente o si podemos dar un salto de trascendencia. Entonces, puede ser un quiebre que declaremos por desempeño o también podemos declarar un quiebre de evolución, de dar un salto un poco más allá de lo que estamos dando. Y los seres humanos siempre tenemos esa capacidad de, como naturaleza que somos, de poder seguir creciendo, creándonos, recreándonos y llegar a lugares que antes ni siquiera nos imaginábamos. Entonces, desde esos dos ámbitos, en campo como que tiene que ver con el desempeño o campo que tiene que ver con la evolución, en los aspectos que yo estaba mencionando. Oye, Juanca, y estamos así corriendo con el tiempo, y ¿cuál es el modelo de ayudar, Bueno, de coaching entonces de equipo? les prometo que este es el único slide que voy a mostrar, se los juro, así que en un segundo voy a... Ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Sí están? Sí, Sí, está. Ok, Sí, perfecto. Juanca. Bueno, muy bien. Entonces, este es un modelo que tiene estos tres componentes. El primer componente es el de percepción, em, y es el componente de estar en conexión con lo que está ocurriendo con el equipo. Aquí ya voy a profundizar un poco más en cada uno de esos componentes, pero básicamente estamos en conexión con el equipo de la percepción, y aquí en Avivar parte de la propuesta de aprendizaje es qué significa eso y cómo se hace, cuáles son los mapas para poder estar percibiendo al equipo, poder estar en conexión con el equipo, qué observar. Por ejemplo, yo puedo observar la atención del equipo, por ejemplo, puedo observar la prestitud para poder estar dispuesto a algo. Hay varias diferentes variables que podemos empezar a observar acá, y eso me permite o me nutre para poder hacer movidas dentro del equipo. Entonces, el ciclo es estar percibiendo, sintiendo, conectado con el equipo en el espacio real donde está trabajando y estar haciendo movidas que además cuando yo hago la movida vuelvo a percibir para ver qué ocurre y qué está generando, y vuelvo a la movida y estoy en ese ciclo. Aquí en la mitad, cuando hablamos del ser, estamos hablando del coach. Esto es una disciplina que requiere muchísima ejercitación porque cansa mucho. Pueden ser 5, 6 horas en un espacio natural del equipo, 4 horas, en donde el coach tiene que estar muy centrado porque uno de los riesgos más grandes cuando alguien está en silencio, pues son sus propias conversaciones. Ese es el tema del silencio, ¿no? Que uno empieza a ponerle voz a la realidad, pero desde su conversación interna. Y por eso se requiere muchísimo centro y muchísima preparación para poder diferenciar o poder distinguir la conversación interna de lo que está pasando afuera con el equipo. Entonces, si Juanca, entramos a ver, Juanca, dale, Melba te hace una pregunta. ¿Qué quiere decir dale, con movida? Y si le puedes dar un perdón, ejemplo. que si le puedo dar un Que ejemplo de una Melba dice, movida, Melba dice, ¿qué sí, quiere decir con movida? ¿Y nos puedes perfecto. dar un ejemplo?
Listo. Entonces, una movida es una intervención en tiempo real en ese momento. Entonces, para ese momento, en el momento en que yo tengo un coaching de equipos, yo ya tengo, a ver, imaginémonos que nos contrata de una organización porque, a ver, les voy a dar un ejemplo concreto. En este momento, yo estoy en un proceso con un equipo directivo donde el nivel de tensión del equipo es muy alto. O sea, es un equipo que no sabe diferenciar firmeza de agresividad. Le cuesta mucho trabajo. Además, hay una ceguera altísima. Em, entonces, con respecto a eso, pero lo que está generando es un desgaste muy importante en las relaciones. Entonces, cuando planteamos aquí, por ejemplo, en la percepción, yo puedo tener, previo al coaching de equipo, puedo tener información, no necesariamente es durante el espacio en el cual se vaya a trabajar con el equipo. Aquí concretamente hicimos, por ejemplo, yo tuve conversaciones con miembros de la junta directiva de esta empresa, con cada uno de los miembros del equipo directivo y escogieron a 10 personas que les reportan a ellos de sus equipos. O sea, tuvimos, porque como hay tanta ceguera, y hay un relato además de orgullo de tanta fuerza. Entonces, cuando alguien está orgulloso de algo es muy difícil de cambiarlo. Entonces, todo esto formó parte de la percepción, por ejemplo, de cuál es el estado actual que tiene el equipo respecto a lo que se va a trabajar. Entonces yo los voy a acompañar ellos tienen sus reuniones de equipo de gerencia, que son los miércoles de 8 a 12. Entonces yo los voy a acompañar y aquí es donde, por ejemplo, yo estuve en entrenamiento con ellos con la respiración, donde ellos se dieron cuenta que su respiración, su frecuencia respiratoria es muy alta, y no se dan cuenta. Entonces, con una respiración tan rápida, pues era muy fácil que llegaran emociones de rabia, de ansiedad, de agresividad, etcétera. Entonces, estoy dando todo este contexto para que una posible movida, por ejemplo, es que cuando yo ya empiece a observar que la respiración está empezando a aumentar nuevamente, eso se puede ver por la velocidad con la que están conversando, por la dificultad de tener conversaciones, porque lo que empiezan a tener son comentarios. Todas esas señales ya el equipo las registró, pero hoy vamos a tener un espacio real. Entonces, una movida acá que yo he hecho con ellos es decirles, por ejemplo, es, listo, en los próximos 2 minutos, entonces entro y les digo, en los próximos 2 minutos solamente pueden hacer preguntas, nadie puede responder, solo preguntas. Frente al tema que están viendo sobre el plan de inversión que van a hacer en el nuevo proyecto, solamente pueden hacer preguntas y no pueden hacer respuestas. Yo llevo el tiempo, o quien quiere llevar el tiempo, son 2 minutos, y ahí es donde es muy importante la confianza que se ha construido con el equipo, porque es casi que experimentan síndrome de abstinencia, porque van súper con toda esa contundencia. Parar les cuesta mucho trabajo. Entonces, durante 2 minutos, porque cambiar de modo respuesta a modo pregunta implica otra cosa completamente distinta. Entonces, hago esa movida y salgo. Yo no me quedo ni para preguntar cómo les fue, ni qué les pasó, no proceso absolutamente nada. Mi movida se demora por reloj 15 segundos y suelto y sigo. Y lo único que indican entre ellos es ya terminó los 2 minutos y sigo observando qué pasa con la movida. Entonces, la conversación cambió o no cambió, la emocionalidad sigue siendo, pero eso es para mí, no para el equipo. Y puede ser que al finalizar la reunión, sí tengamos un espacio de conversación. A veces el equipo lo pide, a veces no, pero ahí ya se va observando cómo va cambiando la dinámica que se pretende cambiar con el equipo en particular. No sé si el ejemplo ayudó. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Gracias, Jason. ya acá, el ser es súper importante porque requiere mucho entrenamiento. Como aquí planteamos, cultivar esa presencia y un centro emocional súper adecuado, porque ahí el principal enemigo son las conversaciones internas o las conversaciones privadas del coach, ¿no? Donde puedo empezar a armar hipótesis, puedo empezar a armar explicaciones, una cantidad, y me puedo desconectar de la realidad que está teniendo el equipo.
Entonces, bueno, en aras del tiempo, porque aquí nos podemos quedar más, pero este es una primera probada, una primera pasada de del modelo en el que trabajamos. Ya después, ya en el programa concretamente, le hacemos doble clic a cada uno de estos fenómenos, de estas dimensiones. ¿Cómo puedo yo armar ese estado actual del equipo? ¿Cómo lo puedo construir? ¿Cómo lo puedo observar? Em, ¿Cómo, cuándo y de qué tipo? Porque dependiendo del quiebre que se vaya a trabajar con el equipo, se requiere uno u otro tipo de identificación de ese estado actual. ¿Qué movidas? Hay mapas para hacer las movidas. Entonces, ¿desde qué dimensión voy a estar explorando? ¿Es desde el conversacional? ¿Es desde el propósito? En fin, hay varios mapas que exploramos y que la idea es que ustedes lo puedan poner en práctica y nosotros acompañarlos para cómo lo pueden trasladar y llevar. Una cosa como Entonces, interesante, Juanca, como del ejemplo que tú dabas, es que creo que la intervención tuya, que es de la movida, eh, se hace en el ámbito corporal. O sea, lo que estaba hablando recién, cuando yo le decía que cuando miramos este observador colectivo, que tiene ciertos patrones de movimientos corporales, emocionales y también conversacionales, como el patrón corporal de la atención a la respiración, de parar como la dinámica en la que viene, inmediatamente impacta en el trasfondo emocional y también en las posibilidades de conversacionales, porque ya no es una conversación directiva, sino que y enfocada en una acción o tal vez en un reproche, sino que se pone el lenguaje de la pregunta. Y eso hace que cambie el observador colectivo del equipo completamente. además que es un equipo muy argumentativo, personas Mm. pues eh, Se, muy se están, inteligentes, se que están como que su convenciendo unos con oficio, otros. claro, entonces aquí entrar en en la conversación de por qué es importante, o sea, se podría generar otra cosa completa, en cambio el cuerpo tiene esa contundencia, pero nuevamente eso ocurre desde la percepción, donde Mm, yo logro poder ver eso, además también cuando hago la movida observo qué ocurre en el equipo, ¿no? mm, Y un coaching de equipos en general puede tomar 6, 8 meses, 10 meses, dependiendo de lo que se vaya a trabajar. Entonces yo también voy viendo las movidas, cómo van ocurriendo. Entonces, por ejemplo, con equipos en particular, yo los llamo como momentos de procesamiento, pero fuera del coaching de equipo, a los 15 días. Tenemos mm. una hora de encuentro en donde yo facilito una conversación en donde, bueno, chequeamos cómo van, pero eso no es coaching de equipos, eso es facilitación. Entonces, cada uno pone, me sirvió esto, el haber parado y haberme hecho preguntas me hizo reconectarme con otra cosa distinta, en fin. Entonces, eso permite, como dice Rocco, ahí lo quise intencionalmente poner desde el cuerpo, que además son movidas más limpias, más contundentes, porque entre más yo tenga que hablar, vuelve la atención al coach, vuelve la atención al consultor y se desvirtúa un poco el espacio natural en el que se está trabajando. Está buenísimo. Yo brevemente, como porque estoy recién en una primera sesión con un equipo muy especial, eh, y, y esta conversación también a mí siempre me activa también. Entonces, y la traigo porque son temas que son tremendamente actuales, que tienen que ver con la ética de comportamientos dentro de las organizaciones, que es un tema que ha subido de importancia y intensidad muy, muy grande. Entonces, este es un equipo de 4 personas, 3 mujeres y un hombre, y que están invitados hace harto tiempo, son el comité de ética de la empresa, y que antes tenían alrededor de, no sé, 2 horas a la semana de dedicación como máximo, y ahora están teniendo casi 48, no, 2 días, no 48, pero 2 días de dedicación por la cantidad de casos que les llegan al día, de situaciones que antes eran absolutamente transparentes. No digo que no estoy haciendo juicio de si eran buenas o malas, pero antes eran transparentes y que ahora pasan a pasar al comité de ética. Entonces, voy al tema del equipo. Este equipo de comité de ética son 3 mujeres y un hombre. Y tiene que ver con el abuso, con el acoso, con todo eso. Entonces, dentro de un contexto que estamos en la actualidad, porque muchos de ellos también tienen que ver con sacar un provecho económico. Entonces, ahora, lo interesante, lo que está pasando en el sistema, está pasando en todos lados, ¿ya? Pero lo interesante es como equipo lo que les pasa a ellos y lo que estamos mirando cuáles son las medidas que tenemos que hacer, porque lo que percibimos es los sesgos que le pasan a ellos entre ellos mismos. Y es un hombre con 3 mujeres. Entonces, muchas veces pasa, por ejemplo, en el caso de un abuso,
de un ejecutivo con una niña, que puede ser un comentario, que puede ser algo que, no sé, un piropo, lo que sea. Ellos han descubierto, y por suerte ya está sobre la mesa, que cuando el hombre opinaba, el primer seco que le aparecía, que el hombre iba a defender al hombre. Y a él le pasaba que se sentía uno entre tres, eh, y que las tres, por supuesto, iban a como tomar parte por la mujer. Pero como ese primer movimiento, que es tomar una cierta intencionalidad y un cierto partido, le estaba generando un sesgo también para tomar decisiones. Entonces estamos con la fase absolutamente inicial, y que puede ser un tremendo coaching de equipo para poder ellos mismos tener conversaciones que ya la están teniendo. Yo creo que un equipo bastante evolucionado, pero ya están teniendo, porque son capaces de hablar de esto. Y en vez de caer como en la dinámica que sin la conciencia podría ser empezarse a llenar de juicio unos con otros. Y ahí, por supuesto, la capacidad de impartir justicia, que es para lo que están convocados, hubiera sido bastante filtrada. Pero así que es súper interesante. Mm. Bien, Juanca, estamos ya casi en la hora, Ceci, estamos casi en la hora. No sé si hay alguien que quiera como hacer comentarios, cómo están, como preguntas, qué les surge. Eh, creemos que es tan necesario tener como una formación importante. Fíjense, cada una de las cosas que traía Juanca también, no solo tiene que ver con separarlas para poder distinguirlas. Significa que para facilitar, para entrenar, para hacer un desarrollo, para hacer consultoría, para hacer coaching, se requiere de competencias que son particulares. Entonces, que si lo meto todo en un saco, puede ser que se me ponga bastante más complejo, pero una vez que las defino, puedo distinguir cuáles son las competencias que tengo que desarrollar para poder desempeñar. Entonces, pregunta, no sé Ceci, si hay ahí en el chat. Sí, Diana Murga les pregunta, ¿qué opinan respecto a un programa de acompañamiento donde se incluya tanto sesiones de coaching como talleres de entrenamiento, no juntas, siendo claros con los participantes en la diferenciación de cada herramienta? ¿Qué piensan, no? La pregunta. Eh, yo creo Su que, opinión, bien, ¿qué es así? no, dilo. No, ¿Cuál es la opinión al respecto? Dicen. sí, pues que hay que tener mucha claridad de cuál es el propósito de cada espacio, ¿no? De cuál es el propósito que tiene el coaching de equipos, el coaching individual, el entrenamiento, cuál es el lugar que ocupa y siempre conectado a dónde hay que llegar. Porque muchas veces yo sé que las empresas son adictas a los cómo, pero ahí creo que es donde tenemos que tener una posición muy profesional y es pongámonos de acuerdo en el para qué y el qué, y déjeme a mí el cómo. Pero hay organizaciones que lo primero que preguntan es, bueno, ¿y usted qué hace y cómo lo hace? Eh, y yo sé que es como que les genera mucha tranquilidad poder ver una metodología, poder ver un cómo, pero pongamos de acuerdo en qué es lo que queremos construir y qué es lo que quieren lograr. Eh, yo digo que las organizaciones se automedican. No es que necesito un proceso de trabajo en equipo, necesito un proceso de comunicación. No, automedicadas. Es como cuando uno llega a la farmacia y necesito una aspirina o necesito un... ¿Pero para qué? Entonces, esa estructura que Ceci acaba de leer de la persona que lo puso, siempre y cuando esa estructura responda al resultado que se quiera lograr, perfecto. Y ese tejido, ubicar muy bien cuál es el propósito que tiene cada espacio. Eso es lo que yo tendría para decir. Y yo le agregaría las competencias a desarrollar para sostenerlo, que no Mm. son las mismas. Sí, eso es clave, Roquito. Eso es clave. Entre más tiempo requiere un proceso, más habilidades para sostener requiere el coach o requiere el consultor o requiere el profesional. El sostener es hoy en día, creo, una habilidad fundamental para poder llevar a cabo porque pues una organización no va a decir, no, es que nosotros no tuvimos dificultades en sostener el proceso, no, va a decir, esto no funcionó. Entonces, ahí es donde también el diseño del espacio va a ayudar a que eso efectivamente pueda ser más contundente o no. Yo tengo una pregunta.
Bueno, Bueno, primero me encantó eso de que las empresas son adictas a los cómo y que se automedican, me encantó. Ya nada más buscan a alguien que les venga a dar la aspirina en la boca, porque ellos ya saben que necesitan la aspirina. Me encantó. Quiero preguntar ahora, bueno, no sé, está como un poco de moda, o al menos para mí me parece moda, que todos los equipos se quieren convertir en un high performing team, ¿no? Entonces buscan coaching de equipos porque dicen, es que high performing team, ¿no? Y de hecho así se llaman todos sus talleres, que son eventos como de 8 horas o de 2 días, o en fin. Y esto del coaching de equipo, pues queda completamente como fuera de lo que los grandes CEOs quieren para sus high performing teams, porque en realidad no ejecutas nada, sino todo esto de la percepción, la movida y esto del ser. ujú. Pero al final, la promesa cuando tú eres un coach de equipo certificado, vamos, con todo este conocimiento, eso, el resultado es que pueden llegar a ser un high performing team que está, como te digo, tan de moda. Mira, yo cuando me piden eso, yo ahí están pidiendo o están planteando es más es una conversación que muchas veces es vacía, lo pongo así de fuerte, porque yo creo que parte de nuestro rol parte con ayudar a la organización o ayudar a la persona que trae esa inquietud a qué es el desempeño para esa persona y qué es alto desempeño para ese equipo. Por ejemplo, con el equipo que yo estoy trabajando, eh, alto desempeño, por ejemplo, para ellos es la vulnerabilidad. O sea, se empezaron a dar cuenta que su gente ya estaba dejando de ser aspiracional, formar parte del equipo directivo. Entonces, Ujú. ser de alto desempeño, yo creo que es ustedes lo saben, hay modas, ¿no? Pero tenemos que ayudar a traducir eso. ¿Qué es? Entonces, alto desempeño, ¿en qué no estás logrando el desempeño adecuado? ¿Alto con respecto a qué? ¿Dónde estás actualmente y a dónde quisieras llegar? ¿Cuáles son los quiebres que tienes? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué cegueras tienes? En fin, yo creo que parte de nuestro rol es llevar conversaciones que ayuden a que las organizaciones y los equipos puedan darle forma y puedan darle cuerpo a eso del desempeño. Pues porque sí, es una conversación muy marketinera, muy vendedora. Es que mi equipo hizo un proceso de formación de high performers. Sí, buenísimo, pero ¿qué es y para qué es? Sí. Entonces, mejor dicho, iniciar un proceso con un equipo solamente con el pedido de que necesitamos tener un desempeño superior, muy arriesgado. Sí, Es ya, algo así como, quiero ser feliz en la vida. Bueno, pero ¿qué? ¿Qué es eso? claro. Y mi última pregunta, lo prometo. Una vez que haces este programa con ustedes y terminas y te certificas, ¿qué vendes? O sea, tú como persona individual o como tu empresa, ¿qué vendes? ¿Vendes un coaching de equipos? O sea, ¿cuál es como la promesa o el resultado? Coaching de equipos, coaching organizacional, facilitación, entrenamiento. Esa a mí me gusta cuando le dices tú, Juanca, pero ya que como te ha acompañado tanto tiempo, es que nosotros nunca vendemos coaching, nunca vendemos coaching de equipo, nunca vendemos cambio cultural. Lo que Bien, nosotros hacemos es comprometemos a colaborar para que las personas conquisten sus resultados. Lo acompañamos a ellos, lo acompañamos en, en cómo, qué es lo que les está pasando, que no pueden conquistar o no pueden lograr la satisfacción que necesitan. Eh, entonces, nuestro compromiso es con las personas y con los equipos para que conquisten lo que quieren conquistar, pero jamás vamos a vender, vendo coaching, ofrezco Sí, coaching, coaching de equipo, high performance, no. Nos interesa eso, comprometernos qué es lo que realmente quieres tú, qué es lo que te duele, qué es lo que te inquieta, dónde te sientes estancado, qué es lo que no está resultando. Y veamos, ahí, veamos cómo entramos, cuál es la metodología que usamos y conquistemos lo que hay que conquistar. Y en este vale, momento, claro, es el coaching de equipo y quizás en un tiempo más sea otra cosa que nos genere más la sensación que las personas quedan más tranquilas y más satisfechas. ¿Mm? sí. claro. En esa línea con A lo Roquito, que Melba. vendemos puede ser que llegue el momento que digas lo que vendo es un activador de redes o el teaming, ¿no? No sé.
Que para mí es curioso saber qué es lo que al final, cuando te certificas en algo, qué es lo que vas a vender. O sea, vendes una promesa, un resultado, pero Es bueno, una promesa, es una ya me promesa. dijeron justo Ah, lo que acabas de Mira, decir. ¿sabes? Para esa pregunta, Melba, yo te devolvería la pregunta y es primero, ¿cuál es tu oferta? O sea, lo que vendes no es necesariamente tu oferta. ¿Cuál es tu oferta? La venta es el momento en el que se da una transacción, en donde Claro, alguien intercambia contigo tiempo, dinero para recibir algo. Pero, entonces, ¿qué entonces vendo? la pregunta estuvo mal hecha, es como cuál es la oferta. Ah, ok. Claro, Sí, ya. entonces, y la oferta hoy en día no es un producto. Entonces, cuando tú dices, mi oferta es coaching, yo desde hace como, le decía, hablábamos con Roquito, hace como 8 o 9 años, yo no ofrezco coaching. Yo no ofrezco productos. O sea, Mm. eh, porque el producto está al servicio de la oferta, no al revés. Entonces, es primero cuál es tu oferta. Y eso es finalmente lo que pone sobre la mesa. Y las herramientas, porque muchas veces las organizaciones les encanta poner programa de coaching. Yo les digo, no pongan programa de martillo, programa de destornillador, más bien qué vamos a construir. Entonces, porque esa es una herramienta. Y creo que desde ahí también empezamos a crear un lugar distinto también de esta conversación del coaching, que permite conversaciones diferentes. Vale, gracias a los Gracias, dos. gracias. Dime, Bueno, Elba, por gracias a tus ti. preguntas. Y gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias. Ceci, no sé si Muchas quieres gracias. cerrar tú, desde parte nuestra. Juanca, súper agradecido que hayan estado. Estamos muy comprometidos que ojalá se entusiasmen y sean parte de esta formación que comenzamos el 11 de junio. Estamos desde el día un rato más o mañana eh, generando entrevistas para ver cómo la propuesta se alinea con lo que ustedes buscan y necesitan, y de manera más particular. Y eso nos encanta. Creo que las entrevistas son muy poderosas, entonces pidan una entrevista sin compromiso y nosotros ahí nos encargaremos de ojalá alinear y que para usted sea una buena decisión ser parte de esta generación de ayudar. Muchas Gracias, gracias. Un abrazo para Muchas Juanca. Un gracias todos. a abrazo grande. todos. Chao, Que chao. descansen. Buenas noches. Chao. 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 Gracias, un gusto verlos.